Hola amigos, ¿cómo están? En el día de hoy daremos inicio a un curso de Power Query. Como sabemos, Excel es una herramienta muy versátil que nos permite hacer una cantidad infinita de cosas en función de nuestra creatividad o de nuestra necesidad. Pero además tenemos esta herramienta incorporada dentro de Excel que es Power Query, que nos permite y nos facilita hacer determinadas tareas mucho más sencillas. Por ejemplo, lo que es la conexión de datos, el tratamiento de ciertos datos que se facilita mucho con Power Query. Básicamente, Power Query, su funcionalidad principal es conectarte a diferentes fuentes de datos, hacer consultas de datos, transformar esos datos, porque Power Query te da unas herramientas que te permiten hacer esa transformación de datos y finalmente cargar esos datos en nuestros libros de Excel de tal manera que pueda ser utilizado para crear tablas dinámicas, informes y y cubrir diferentes necesidades. Entonces, este video va a estar orientado para que aprendamos las principales funciones de Power Query, desde lo que son las conexiones hasta crear diferentes informes y tratamiento de datos. Entonces, en este primer video vamos a enfocarnos en las fuentes de datos, las conexiones de datos, que es digamos, la materia prima para trabajar con Power Query. Entonces, si nos vamos a nuestro Excel, como estamos observando aquí en la pantalla, nos vamos a dar de cuenta que tenemos la opción de irnos a donde dice en la cinta de opciones, tenemos la opción datos. Y en datos tenemos las diferentes fuentes de datos. Esto también va a variar en función de la versión de Excel que tengamos. Por ejemplo, si estamos en la versión 2010, van a tener que hacer previamente una instalación de las componentes de Power Query, porque no lo trae incorporado. Pero ya de 2013 en adelante ya te trae Power Query incorporado dentro de la pestaña datos. Luego tenemos aquí, cuando estamos en la pestaña de datos, nos vamos donde dice obtener datos y como podemos observar, vamos a tener diferentes fuentes de datos. Desde un archivo, por ejemplo, vamos a poder incorporar desde un libro de Excel, desde un CSV, desde un XML, desde un archivo JSON, desde una carpeta, desde los archivos que están dentro de una carpeta, desde una conexión a SharePoint. Luego tenemos diferentes tipos de conexiones de datos. Por ejemplo, nos podemos conectar a SQL Server, que es lo básico porque obviamente como trabajamos con Microsoft es la conexión más inmediata, con Access. Tenemos para conectarnos a Oracle, a MySQL, PostgreSQL y demás. Tenemos también otras fuentes de datos a las cuales nos podemos conectar, como lo que es desde una tabla, desde un sitio web, y diferentes fuentes, ¿no? Entonces, todas estas opciones, obviamente que va en función de la necesidad, donde tengamos ese repositorio de datos al cual queremos hacer conexión, pero toda esta información nos va a permitir, todas estas opciones nos van a permitir de una manera sencilla y automática, una vez que ya establezcamos la conexión, hacer la búsqueda de estos datos y luego todos los pasos y secuencias que hagamos dentro de Power Query, que sea limpiar datos, transformar datos, eliminar duplicados, etcétera. Todo lo que podamos hacer dentro del Power Query lo vamos a tener en pocos segundos. Entonces, vamos a comenzar un ejemplo con lo que es la conexión a un libro Excel. Si yo me voy desde un libro Excel, me va a salir lo siguiente. ¿A qué libro Excel me quiero conectar? Entonces yo me voy a ir, por ejemplo, a conéctame a el libro 1. Ahí vemos que está estableciendo la conexión. Hoja 1, fíjense que me salen las opciones. Si hubiera más hojas, me aparecerían aquí varias hojas y yo tendría que seleccionar a qué hoja. Y además, si tuviera tablas, me daría la opción de conectarme a una hoja o a un nombre de tabla, ¿sí? Entonces, en este caso, todo está en una hoja, luego le doy a cargar datos. Fíjense que vamos a tener en segundos cargada la data en una nueva hoja, como lo pueden observar. Además, esto, si pasado mañana a ese libro le agregan nuevos datos, por ejemplo, este es libro 1, si yo a este libro le agrego nuevos datos,
yo doy aquí clic derecho y actualizar, me va a aparecer ese nuevo dato. Entonces, de forma automática, y así, si hacemos miles de conexiones de datos, todas esas conexiones van a irse actualizando. Otro ejemplo de conexión de datos es si nos quisiéramos conectar, por ejemplo, a una carpeta. Si yo me voy a esta carpeta que se llama base de datos, dentro de esa carpeta yo tengo varios libros de Excel, ¿no? Tengo 3 libros de Excel, que son libro 1, libro 2 y libro 3. Esos 3 libros tienen que guardar una condición, tienen que ser del mismo tipo, tienen que ser de la misma y tener la misma estructura. ¿A qué me refiero con la misma estructura? Que tienen que tener las mismas columnas y el mismo nombre de hoja. Luego, le voy a combinar y transformar datos. Está cargando. Fíjense, se está cargando la hoja 1. Bien, aceptar. A veces la conexión inicial puede demorar un poco, pero ya luego queda la conexión establecida y se hace mucho más rápido. En este caso, ya tenemos los libros conectados, ¿sí? Entonces, fíjense, aquí tenemos todos los libros. Libro 1, te aparece una columna que se llama Source Name, que nos permite, digamos, tener esa conexión. Fíjense que lo que estoy mostrando es acá. A veces, en este caso nos vino así, ya con todos los datos, digamos, desplegados. Pero en ocasiones vienen así. Vienen de esta manera cuando tú haces inicialmente la conexión. Entonces luego tienes que darle a este botón, donde sale esta rayita con estos dos flechitas hacia abajo. La seleccionamos y le damos insertar. Y cuando le damos insertar datos, se nos van a insertar todos estos pasos que yo tengo acá. Fíjense que del lado derecho hay un panel de propiedades, que aquí se puede observar, y están cada uno de los pasos. La conexión al origen de datos, luego viene la invocación de la función, luego lo que son el renombrar las columnas que se quitan, entonces luego expandir la columna, cambiar el tipo de datos. Entonces cada uno de esos pasos consecutivos se aplicaron. Entonces lo que hay que hacer es que si les llega a aparecer de esta manera, le dan clic aquí, insertar, y luego estos 3 pasos adicionales que tengo aquí se le va a agregar por sí solo. Muy bien. Esta columna, en este caso, nos viene perfecto para saber qué dato viene de cada libro. Porque supongamos que estos datos vinieron son libros diarios. Por ejemplo, el libro 1 significa la fecha de hoy y el libro 2 la fecha del día de mañana. Y de esa manera podemos tener, oye, estos registros vinieron del libro 1, del libro 2, del día 2, del día 3, etcétera, como lo queramos clasificar. Esta columna también es útil, la utilizado en muchos informes para establecer de dónde viene cada dato, ¿no? Pero si no la queremos, simplemente podemos eliminarla, ¿sí? Igual, con simplemente darle clic derecho en la columna, quitar y listo. Si nos arrepentimos, simplemente eliminamos el paso anterior y digamos cargar datos. Muy bien. Entonces ya hemos probado 2 fuentes de datos. Una tercera fuente de datos podría ser un libro de CSV. Voy a buscarlo. Libro CSV. Fíjense, ya sencillamente se conectó y vamos a tener los datos en el libro. Muy bien. Ahora, una fuente más que también me parece interesante que veamos es conectarnos a una página web. En ocasiones en las páginas web tenemos tablas, ¿sí? En HTML. Entonces, para conectarnos a estas tablas podemos también utilizar Power Query. Entonces, vamos a poner un ejemplo de de una tabla que está en Wikipedia. Fíjense, yo tengo este link, tengo esta tabla, que yo busqué los países de América, ¿no? Su superficie. Entonces yo me voy a copiar el link completo de la tabla y me voy a ir a mi Power Query. Datos,
obtener datos y otras fuentes de datos desde una web. Aquí coloco el código y lo voy a aceptar. Él va a establecer esa conexión con la página web y me va a buscar las tablas que hayan allí. Puede ser que haya más tablas. Fíjense que me hizo conexión a la tabla 0, ya el documento. Dice un elemento HTML. ¿Cuál me interesa a mí? La tabla. Yo quiero la tabla. Entonces, si yo voy a darle a cargar datos. Fíjense que estoy importando los datos. Tengo mi tabla. Perfecto. Entonces, fíjense que pudimos conectarnos a un sitio web de una manera sencilla con simplemente utilizar HTML. ¿Hay otras formas de hacerlo con Excel? Sí. Hay otra forma de hacer esto. Podemos hacer una conexión a una ruta y traernos los datos con una macro. O hay opciones para conectarnos específicamente a tabla, a la web, también con Excel. Pero con Power Query no solamente nos podemos conectar, sino que dentro de la misma conexión, en los siguientes pasos podemos hacer transformaciones de datos. Es bastante simple el manejo del Power Query y es súper útil. Y otra cosa importante de manejar Power Query es que luego ese conocimiento lo vas a poder utilizar en Power BI. ¿Sí? Porque en Power BI también se maneja Power Query dentro de lo que es la gestión de los datos. Entonces es un conocimiento que vas a poder extrapolar a diferentes herramientas de Microsoft. Entonces, bueno, si les gustó el video, espero que se suscriban al canal y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.